De vuelta con Cerrando la Noche, y a propósito del tema haitiano que ha estado palpitando a nivel nacional e internacional, no solo desde la muerte del expresidente Jovenel Moïse, sino desde antes, y que ahora parece estar en un punto de inflexión tremendo. Creemos propicia la ocasión para que nuestro invitado, que es un ciudadano haitiano, es diplomático de carrera y experto en relaciones internacionales, y estamos hablando de don Paul Arcerín, quien nos acompaña esta noche, y de inmediato le damos la bienvenida, no antes sin hacer de conocimiento que don Paul acaba de poner en manos de los lectores su última obra titulada La danza de los Sanquipanqui. Es una obra, vemos ahí el título en inglés, pero que se está trabajando para hacer la debida traducción al español, y nos dice que la danza de los Sanquipanqui nos habla de la dramática historia de los actores o de los superactores quienes han danzado o bailado y tomado champaña y degustando caviar con total desinterés por la miseria de sus pueblos, que durante los últimos 50 años en Hispaniola y alrededor del mundo. Pienso que ese título nos da una introducción de por dónde viene el autor y qué va a analizar y en qué contexto estará trabajando su obra. Buenas noches, don Paul. Buenas noches, señor Junior y Giovanni. Buenas noches. Yo le doy las gracias por estar con ustedes, hablar de los problemas de mi país. Y yo puedo decir de la región, porque lo que está pasando en Haití es una amenaza a toda la región del Caribe. Yo digo eso por lo que ha pasado en Libia. Libia, después que el presidente francés ha organizado la destrucción de Libia, que Gaddafi ha tomado este país que no existía, ha hecho Libia un país completamente moderno, que no debía un centavo a nadie y ayudaba económicamente muchos países africanos, y algunas veces ha hecho una locura, y había prometido al presidente francés de comprar aviones militares, armas por billones y billones de dólares. Está hablando de Sarkozy. Y no ha respetado el contrato que tenía con el presidente francés, y a este momento el presidente francés ha organizado el levantamiento contra Gaddafi y ha organizado su eliminación. Y desde ese momento, estas armas de Gaddafi fueron distribuidas en África. Muchos países africanos hoy día son destabilizados con las armas de Gaddafi. Y la República Islámica había sido creada con las armas de Gaddafi. Lo que está pasando en Medio Oriente y África, esta destabilización, fue la eliminación de Gaddafi que nos está dando eso. Entonces tengo miedo por nuestra región, que estas bandas que la plutocracia haitiana ha organizado, el Estado haitiano
ha organizado. Cuando digo el Estado haitiano organizado, principalmente el señor Martelly y Jovenel Moïse, que el Departamento de Estado nos ha impuesto como presidente. Entonces, hoy día, estos bandidos, estas bandas con corbatas que nos están dirigiendo, son ellos que han organizado definitivamente el secuestro de los americanos para que los americanos mandan tropas para protegerlos. Y cuando el ministro, lo llamamos T-Claude, pequeño Claude, entonces de las relaciones exteriores, atacado a la República Dominicana, diciendo que hay inseguridad aquí, es decir, es una amenaza al turismo de la República Dominicana, haciendo una supuesta posición nacionalista. Pues mentira, es este mismo ministro que ha pedido que las tropas americanas entran en mi país pisoteando la tierra de Jean-Jacques Dessalines y de Toussaint Louverture. Este mismo ministro hoy día haciendo discurso nacionalista. Es falso. Lo que ellos quieren, esta banda que dirige mi país, es la ocupación de Haití. Paul, pero el presidente Martelly, el expresidente Moïse, ¿son los generadores de la situación actual que vive Haití o ellos son producto de esa situación que ha venido viviendo Haití, posiblemente desde la caída de Duvalier? ¿O sencillamente hay que contar lo que ocurre a partir de que llega Martelly al poder? Porque no sería muy corto en nuestra visión enfocar que los problemas surgen ahí. Los tontomacos de Duvalier que mataban, que este Duvalier había mandado centenares de miles de haitianos en el exilio. He salido de Haití cuando Duvalier en el exilio, he pasado toda mi juventud en el exilio, en República Dominicana, Venezuela, América Latina, Francia, Canadá, pasado toda mi juventud afuera de mi país. He luchado también contra los Duvalier, los tontomacos. Yo estaba aquí con el general Cantave, que estaba luchando contra Duvalier, era el portavoz del ejército rebelde, jovencito, apenas 20 años. Era el portavoz de este movimiento armado. Entonces estas bandas hoy que están en Haití es exactamente lo mismo. Una reproducción del pasado. Una reproducción del pasado de los tontomacos. Entonces no debemos ser sorprendidos de eso. Y el ex representante de Biden, el embajador Foote, ha hecho una declaración fuerte contra su propio gobierno. Y todo, él ha dicho, la situación haitiana que nosotros, la situación caótica. El representante del presidente Biden ha dicho que la situación caótica que está viviendo el pueblo haitiano, nosotros tenemos la culpa, porque siempre hemos impuesto presidente, jefe de policía, primer ministro en este país y ministro de finanzas, todo eso. El representante de Biden ha dimitido hace unas semanas y otro representante, alto funcionario del Departamento de Estado, ha dado su dimisión también criticando su propio gobierno que ha hecho de Haití lo que hoy
es Haití un país completamente fallido, un país completamente donde hay la anarquía total, donde no hay gobierno. Pero nosotros, y no hay ejército, porque un joven presidente con un discurso pseudo populista, un presidente populista, Jean-Bertrand Aristide, ha destruido con la ayuda de los Estados Unidos el ejército haitiano. Este Haití no tiene ejército, tiene un grupito de 500 soldados. Por estos 500 soldados podemos llegar hasta 15, 20 mil soldados con los antiguos soldados que podrían ayudar a poner paz, orden y seguridad. Porque antes el ejército haitiano tenía especialistas en medicina, en agronomía, en ingeniería. Y hoy mismo estos jóvenes, 500 soldados han ido en Ecuador, han estudiado agronomía, ingeniería y todo eso, que podría ayudar. Pero hay fuerzas extranjeras que no quieren un ejército en Haití. Es el solo país en el mundo que no tiene ejército. ¿Qué es esta vaina? ¿Por qué? Qué bueno, ¿Por qué? Qué bueno que usted dice eso, escúchame Junior, porque la verdad que sé que preocupa a la comunidad internacional, preocupa a la República Dominicana y a los propios haitianos la declaración que dio en el día de hoy uno de los líderes de las principales bandas de pedir la dimisión del primer ministro o de lo contrario, pues si tiene que correr la sangre para que él pues ceda, va a correr la sangre. ¿Cree usted que de ello querer hacerlo pueden tomar el palacio presidencial en Haití y eliminar o quitar del medio al primer ministro? ¿Tienen la fuerza, la capacidad, las bandas actuales? Lo que puede decirlo la antigua gobernadora de Canadá ha dicho, por ejemplo, por el asesinato de Moïse al destruir todas las instituciones de mi país para poder quedarse en el poder, ha buscado su muerte. Entonces, ¿cómo han acusado el actual primer ministro que fue nombrado por la banda o el sindicato, yo no sé cómo se llama, de los embajadores del mundo occidental, con un tuit? Ellos han nombrado un primer ministro. Esta es la primera vez que uno ha visto eso en el mundo, que un grupo de embajadores ha nombrado un primer ministro o un jefe de gobierno en un país. Nunca uno ha visto eso. Entonces, que este hombre que era barbecue, que es como lo acabamos de decir, era el grupo de Jovenel Moïse de Martelly, como los Tontomacoute, y han acusado al actual primer ministro nombrado por los embajadores de ser culpable de la muerte de Jovenel Moïse. Es por eso que ese grupo armado que controlaba Jovenel Moïse, ese grupo está pidiendo al señor Ariel Henry. ¿Por qué no lo considero como mi primer ministro? Yo lo llamo señor. Porque fue nombrado con un tuit por los embajadores de los Estados Unidos, de Francia. Pero no había sido designado previamente por el extinto presidente Jovenel Moïse. Sí, ha sido escogido por Jovenel Moïse por muchas veces y fue forzado por este hombre que bailaba desnuda, que ha dicho que fumaba droga y robaba para comprar droga, el señor Martelly, que forzó
a Jovenel Moïse de nombrarlo, pero al final Moïse había dejado de lado a Martelly. Entonces, ¿qué pasó? Jovenel Moïse podía nombrarlo y nunca porque él tenía la costumbre de hacer eso, nombrar gente sin posicionarlo. Entonces, al no posicionarlo, quizás ellos lo han matado, no sabemos quién, hasta hoy. Pero hay muchos análisis que dicen que hay tanta gente que son culpables y querían la muerte del jefe real de las bandas, Jovenel Moïse. Tanta gente quería su muerte. Uno no sabe todavía quién realmente lo ha matado. Perdón, Junior, pero el señor Paul Arcelin no ha dado respuesta a mi pregunta. Me gustaría que si me puede decir, ¿tiene fuerza estas bandas para derrocar, matar al primer ministro y tomar el Palacio Presidencial? Quizás con los que lo han nombrado. Como lo he dicho, es la señora Lalim, representante de las Naciones Unidas, que había pedido a Jovenel Moïse de reunir, de unir estas bandas. Entonces tienen fuerza, porque las Naciones Unidas querían que estas bandas se unifican y representan hoy día una amenaza al Estado haitiano y al pueblo haitiano. Don Paul, haciendo que yo quiero entender, no solo reitero la manifestación de los problemas que estamos viendo en Haití, sino la causa. Si uno se pone a hacer unos años atrás, pudiera ser temerario afirmar que durante el mandato de René Presval hubo una relativa estabilidad en Haití y que luego de la muerte de Presval y la imposición del señor Martelly, que regular, el señor quedó en tercer lugar en las elecciones, en tercer lugar. Y de buenas a primeras. Y la señora Clinton llegó y lo impuso. Lo impusieron. Lo subieron al segundo y terminó siendo presidente. Y a partir de ahí viene otro punto, ¿verdad?, de quiebre de esa relativa estabilidad que ha vivido Haití. Segundo, yo he tenido acceso a conversaciones con algunos intelectuales, o un intelectual haitiano y profesor universitario, y nos ha informado parte de las cosas que han ocurrido, incluyendo cómo se llega a esta situación de las bandas, porque usted ha insistido, la banda de Moïse, pero existía una banda, la familia Lavalas, o existe, que según es mucho más defensiva que ofensiva, según han planteado, pero que también el señor bailador Martelly creó también su banda, que estaba más asociada a los grupos importadores, al gran capital haitiano, y que Jovenel Moïse entonces crea una federación de bandas asociado a los intermediarios haitianos. Y es por eso que él anuncia en algún momento, a principios de año, que los sectores poderosos le quieren despojar del poder y lo quieren matar. ¿Qué tan ciertas son esas informaciones? Hay tanta, yo no sé cómo decirlo, es una situación, como acaba de decirlo, que tú lo has explicado bastante bien. He visto que usted ha hecho su trabajo sobre la situación haitiana, que estas bandas existían desde Duvalier para llegar a Aristide, para que cuando Presval teníamos poca estabilidad, pero con las fuerzas de las Naciones Unidas que estaban allí, que han ayudado a Presval, y al final han ordenado, querían encarcelar a Presval porque Presval no quería dar el poder a Martelly.
etc. Lo han amenazado. El representante de las Naciones Unidas ha amenazado a Preval de cogerlo preso si impide que Martelly llegue al poder. Entonces se ve el complot contra mi país. Es un complot internacional. Es por eso estamos en esa situación. Entonces, como lo ha dicho el señor Moreno, no me gustaría que la República Dominicana acepta que la otra parte de nuestra isla es ocupada por fuerzas extranjeras que no van a arreglar nada, porque hemos tenido la MINUSTAH, pero los soldados de Calcuta, los soldados de India, que cobraban en sus países $10 mensuales, dejaban su ametralladora en el restaurante en el suelo para que los jóvenes los roban y porque las bandas continúan, porque ellos ganaban $500, $1,000, $2,000, $3,000 mensuales. Entonces necesitaban la ocupación de Haití. Es en eso que estamos. Entonces hay libros, muchos libros explican lo que está pasando. Y han dado que cólera a mi país. Miles de haitianos han muerto de cólera con la ocupación de mi país por las Naciones Unidas. Don Marcelín, con su permiso, vamos a irnos a una pausa para luego seguir con esta interesante conversación. Señores, conversamos con don Paul Arcelin, quien es diplomático, especialista en relaciones internacionales. Estamos debatiendo con él la situación haitiana, la conoce al dedillo porque él la ha vivido en carne propia. Así es que vamos a la pausa y volvemos en breve.